Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. En la clase del día de hoy hablaremos acerca de la agrupación de los átomos en los compuestos y veremos a nivel general qué pasa a nivel atómico para que se puedan formar lo que nosotros llamamos como moléculas o compuestos. Lo primero que debemos decir es que los átomos de elementos diferentes se unen entre sí con el propósito, con el objetivo de que se puedan formar los compuestos. Y estas agrupaciones de átomos pueden ser en forma de moléculas o de cristales, ¿sí? Este tema es muy importante y quiero que veamos este tema como la introducción a las matemáticas en la química, porque necesitamos primero que todo, antes de aplicar las matemáticas en los compuestos, conocer cuál es la conformación estructural de estos para poderlos entender. Bien, entonces, cuando los átomos de distintos elementos no metálicos se unen entre sí para formar un compuesto, lo hacen generalmente en forma de moléculas. Recordemos que ustedes vieron el año pasado que según la tabla periódica existe una clasificación de los elementos de acuerdo a su carácter metálico, en metálicos y no metálicos, y algunos metaloides. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos elementos que son no metálicos, que se unen entre sí, entonces generalmente forman moléculas. Por ejemplo, una de ellas es el agua, ¿verdad? Que es una de las moléculas más conocidas. El cloruro de hidrógeno, el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, etcétera, son compuestos de tipo molecular. Estos compuestos se caracterizan porque tienen, número uno, muy bajos puntos de fusión, unos muy bajos, otros bajos, y puntos de fusión y ebullición, y tienen la propiedad de que no conducen la electricidad. Son dos características muy importantes y esenciales de estas moléculas. Bien, entonces seguimos viendo el ejemplo de la molécula del agua. Y es que esta molécula está formada por la unión de un átomo de oxígeno y de dos átomos de hidrógeno, como su fórmula molecular no lo expresa, que era lo que veíamos también la clase pasada, como las fórmulas nos ayudan a ver de manera numérica, conocer la estructura de la molécula, ¿sí? Entonces, en este caso, como lo vemos en el gráfico, el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su capa más externa y los átomos de hidrógeno poseen cada uno un electrón. Entonces, lo que nosotros veíamos era cómo tienen la capacidad de compartir, y a través de este esquema vemos la formación de la molécula de agua con los dos átomos de hidrógeno compartiendo su electrón con esos electrones del átomo de oxígeno. Bien, y hablando precisamente de esa molécula del agua, nosotros debemos ver, chicos, que cuando el agua se encuentra en estado líquido o sólido, sus moléculas no están tan separadas ni tan aisladas, ¿sí? Como lo podemos ver en este gráfico, donde cuando vemos esa molécula internamente, si pudiéramos verla, vemos que no están completamente separadas y aisladas, sino que están unidas entre sí por fuerzas electrostáticas. Esto es debido a que en la molécula del agua existen dos zonas con cargas opuestas, una positiva y otra negativa, es decir, la molécula del agua es un dipolo eléctrico, ¿sí? Como nosotros vemos en el estado gaseoso, entonces sí hay una diferencia allí, las moléculas están un poco más separadas y carecen de estas fuerzas de las que hemos estado hablando. Bien,
Cuando nosotros hablamos de la formación de cristales, entonces hablamos de un pequeño número de compuestos formados por elementos no metálicos que tienen una estructura formada por una red tridimensional que es de carácter infinito, como en el caso del cuarzo, que es el dióxido de silicio, en donde cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno a su vez a 2 átomos de silicio. Debido a esa conformación estructural, chicos, es que se forman esas especies de redes tridimensionales como la que nosotros estamos viendo del cuarzo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de este tipo de compuestos, estos sólidos que se constituyen tienen la característica de que son muy duros, de que generalmente no se disuelven en el agua, que no conducen bien la corriente eléctrica y que tienen puntos de fusión y de ebullición muy elevados. Y esto al contrario de lo que nosotros habíamos visto de las moléculas en la parte inicial. Bien, existen otras estructuras que que se dan cuando se da la formación de cristales, pero de carácter iónico. Entonces, ya aquí estamos hablando de los elementos metálicos. Cuando estos elementos metálicos se unen a los no metálicos, lo hacen mediante la formación de iones. Los iones de distintos signos se atraen y cada uno de ellos es rodeado por iones también de diferentes signos. De esta forma, los iones no se agrupan formando moléculas, sino agregados de iones o cristales iónicos, ¿sí? Entonces son otro tipo de compuestos diferentes a los que nosotros habíamos visto, en donde tienen mucho que ver el signo y la carga que presentan estos elementos. Por eso hablamos de unos elementos metálicos y unos elementos no metálicos. Vamos a ver con un gráfico cómo mediante la estructura electrónica de los iones se explica esta formación de un cristal iónico, como es el caso del cloruro de sodio, que es muy conocido y cuya fórmula es el NaCl. Bien, entonces tenemos esta tabla en donde podemos ver gráficamente, por ejemplo, la formación de diferentes iones, como la formación del ion sodio, del ion cloro, en donde cuando analizamos la formación del ion sodio, podemos decir que el átomo de sodio tiene un único electrón en su capa más externa, y recordemos, chicos, cuando nosotros hablábamos de la ley del octeto y veíamos que todos los elementos o que los elementos tienen como característica un número específico de sus electrones en su capa más externa. Si lo pierde, se convierte en un ion sodio. Y el ion sodio tiene 11 protones, pero solo 10 electrones, por lo que posee una carga de +1 y se representa como Na+, como el ion sodio, ¿sí? O sea, que un ion con carga positiva es un catión. ¿Listo? Ahora, veamos por otro lado la formación del ion de cloro. Y es, digamos que, la diferencia, ¿sí? Porque el átomo de cloro tiene 7 electrones en su capa más externa. Y si gana un electrón, se convierte en un ion cloro. El ion cloro tiene 17 protones y 18 electrones, por lo que queda convertido en una carga de -1 y se representa con el símbolo de cloro menos. Un ion con carga negativa es un anión. Entonces ahí vemos los dos diferentes tipos de iones. Uno con carga positiva, que es el catión, y el otro con carga negativa, que es el anión. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en la unión de los iones? Cuando un átomo de sodio se encuentra con un átomo de cloro, ese átomo le cede, un segundo acá les muestro, ese átomo de cloro le cede un electrón y ambos adquieren cargas eléctricas opuestas y se atraen mediante fuerza de acción electrostática. Entonces es allí cuando hablamos de la formación
de cristales iónicos. Y es que esa atracción electrostática no se limita a un solo par de iones, sino que cada ion se rodea del máximo posible de iones de carga opuesta, formando esta red, esa red de cristales iónicos, ¿sí? Entonces vemos cómo ocurre la formación de un compuesto totalmente diferente a los que habíamos visto y tiene que ver mucho con esa interacción y con esa carga electrostática que se forma o que se da en elementos de diferente naturaleza. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Recordemos que tenemos una actividad en la plataforma y que estamos finalizando este video para introducirnos al maravilloso mundo de los compuestos químicos. Muchísimas gracias por su atención.